Esta clase es sobre una parte de una carta del Rebbe de 1944. El Rebbe todavía no era el Rebbe, era Ramash. Menachem Schneerson era conocido así como el yerno del Rebbe anterior, pero todavía no era el Rebbe, a pesar de que tenía autoridad y estaba a cargo de diferentes instituciones en Chabad. Esta carta el Rebbe la escribió para el rabino Gringlas en Montreal, que posteriormente, muchos años después, el Rebbe mismo mencionó sobre este rabino. Él es mi Mekubal, mi cabalista. Pero esta carta en particular no lidia con asuntos de Kabbalah, sino que todo lo contrario, con asuntos de la Torá revelada. Y tiene mucho que ver con la época del año, con el concepto de Tisha B'Av, del 9 de Av, de la destrucción del templo, de los sufrimientos, etc. Esta parte de la carta específicamente explica una frase de nuestros sabios. La frase de nuestros sabios que están en Midrash es que el exilio del pueblo de Israel, con la Galilea, dicen nuestros sabios, todos los exilios del pueblo de Israel no van a ser recogidos, o sea, vamos a volver a la tierra de Israel con Mashiach, etc., excepto por el mérito de la Mishnah. ¿Qué significa Mishnah? Es el cuerpo central de la Torá oral. A partir de la Mishnah, luego surge la Gemara, y ambos, Mishnah más Gemara, forman el Talmud. Y la Gemara es el desarrollo y la explicación amplia, exhaustiva, de cada una de las opiniones de la Mishnah, de cada uno de los conceptos de la Mishnah, incluso a veces de cada una de las palabras y expresiones de la Mishnah, incluso lo que la Mishnah no dice también. Esa es la Gemara. Pero Mishnah es algo mucho más simple, entre comillas, mucho más directo, sencillo, menciona las ideas, todo el mundo está de acuerdo con lo que dice la Mishnah. De hecho hay reglas sobre cómo interpretar la Mishnah, cuál es la halajá, cuál es la ley de la Mishnah, y uno estudia Mishnah y conoce y entiende toda la Torá oral. De vuelta, hay muchos más detalles que están ocultos, por así decir, detrás de la Mishnah, y por eso viene la Gemara y los comentaristas de la Mishnah, de la Gemara, y así sucesivamente. Esto es infinito, porque la Torá misma es infinita. Pero esto es el texto propiamente dicho de la Mishnah. La Mishnah la escribió Rabbi Yehuda Hanossi, Rabbi Yehuda el príncipe, le decían, el líder, en el año aproximadamente año 189 de la era común, 180, 200 de la era común. Rabbi Yehuda Hanossi compila la Mishnah. ¿Por qué digo compila? Porque en la práctica había textos anteriores de otros rabinos, cada uno tomaba notas después de las clases, las charlas, etc. Y Rabbi Yehuda recogió todas las notas y armó un sistema para poder expresar la Torah oral. ¿Qué significa expresar la Torah oral? Si está escrita, no es oral, y si es oral, no está escrita. Por cuanto hay varias explicaciones de esto, no es para el momento, no solo el momento para toda la idea, pero básicamente por cuanto la gente se estaba olvidando de la Torah oral, porque se transmitía solamente de forma oral, Rabbi Yehuda vio la necesidad de escribir parte, subrayo, parte de la Torah oral. Y esto es la Mishnah. Hay cosas que no están en la Mishnah. La ley de Tfilin, la ley de Hanukkah. Ok, esto es Mishnah. De vuelta, nuestros sabios dicen en hebreo, en todos estos exilios que nosotros vivimos, el exilio que vivimos ahora concretamente, no se va a recoger, no vamos a volver a la tierra de Israel, excepto por el mérito de la Mishnah. En esta parte de la carta el Rebbe explica esta frase de nuestros sabios, no desde la perspectiva hasídica, de Kitzur, entre comillas, entre paréntesis, muy en resumen, hasídicamente hablando, Mishnah está relacionado con Jochma, con sabiduría. Tanoim son los personajes que discuten en la Mishnah, Rabbi Yehuda, Rabbi Akiva, Rabbi Yosef. Estos se llaman Tanaim, y es las mismas letras que la palabra Eisan, Eitanim. Eisan significa poderoso y está relacionado con Jochma. Maskil, Eisan, intelecto es Eisan, Tanaim. Ok, los Tanaim son Jochma, son sabiduría. La Mishnah representa sabiduría. El concepto de sabiduría no es simplemente saber temas, sino sabiduría es saber distinguir, discernir entre lo que está permitido, lo que está prohibido, lo que es correcto, lo que es incorrecto, derecha, izquierda, y así sucesivamente. Este es el trabajo de Jochma, discernir entre una cosa y la otra. Entonces Mishnah es Jochma, Jochma es Birur, refinamiento, porque cuando uno discierne entre un tema y otro, uno está refinando y diciendo esto está bien, esto corre, va, sirve, y esto no. Entonces Mishnah de vuelta es Jochma y representa Birur, refinamiento. Jochma is Berirut, dice el Zohar. Con Jochma, con sabiduría, se puede refinar el universo entero. Entonces el Golus, el exilio, se termina cuando podamos refinar el mundo. Por eso el pueblo de Israel fue esparcido por todo el universo, para poder refinar cada esquina del universo.
y revelar la presencia de Dios ahí, inyectar la presencia de Dios en ese lugar, saber que está ahí, utilizar cada parte del universo en el servicio a Dios, y así sucesivamente. Está la explicación hasídica de esta frase de nuestros sabios. ¿Por qué el exilio se termina cuando estudiamos Mishnah? Porque el concepto de Mishnah es birur, refinamiento, jochma, sabiduría. Hay que refinar el mundo. Cerramos paréntesis, vamos a la explicación del Rebbe desde la perspectiva de la parte revelada de la Torá. ¿Por qué el exilio se termina con el estudio de Mishnah? Vamos a ver. Para explicar esto, no vamos a leer todos los detalles de la carta del Rebbe, porque hay detalles muy técnicos y simplemente la idea es que se entienda el concepto. De acuerdo a la parte revelada de la Torá, la razón por la cual se termina el exilio, vamos a ser reunidos de vuelta en la tierra de Israel a través de la Mishnah, podemos decir que la idea es así. ¿Cuándo se termina el exilio? Cuando en la práctica se quiten y se reparen las causas que llevaron al exilio, los factores que hicieron que estemos en exilio, que haya un golus, que exilio no significa solamente estar fuera de la tierra de Israel, sino que significa que la presencia de Dios está oculta. ¿Qué llevó a que estemos en golus, en exilio? Y nuestros sabios nos dijeron al respecto del segundo templo, el segundo Beis Hamikdash, ¿por qué se destruyó? Por odio infundado, sinas hinam, odio infundado. Y esto es medida por medida. Nosotros nos comportamos de una manera determinada, entonces Dios nos pagó, entre comillas, de esa misma manera. Así como el pueblo de Israel estaba, esto es un versículo prestado de Megilas Esther, que toda la historia de Purim con Megilas Esther ocurre un poco antes de la construcción del segundo templo, pero evidentemente está relacionado con la destrucción del primer templo, que es lo que lleva a que el pueblo de Israel esté en Babel, en Babilonia, luego eso se transformaría en Persia, y ahí surge toda la historia de Purim. Por eso el Rebbe presta de la historia de Purim este versículo en este lugar. El pueblo de Israel estaba estábamos separados entre las naciones, es decir, entre nosotros estábamos separados. Había lo que se llama pirut levavois, separación de corazones, nos odiábamos unos a los otros sin ninguna razón de ser. Esta es la causa de la destrucción del primer templo. Y más aún, por cuanto la redención del exilio de Babel, de Babilonia, es decir, la construcción del segundo templo, el retorno del pueblo de Israel a la tierra de Israel, con Ezra, etc., esa redención no fue una redención plena, como dice el Talmud claramente, porque hay muchos que no volvieron, se quedaron en Babilonia. Ezra mismo tuvo muchas dificultades en reunir gente para ir a la tierra de Israel. Forzosamente tenemos que decir que la causa que llevó a la destrucción del primer templo no fue quitada totalmente y no fue expiada por completo. Entonces tenemos dos cosas que están generando que estemos en exilio. Asunto número 1, separación entre nosotros. Pirut levavois, separación de corazones. Asunto número 2, aquello que llevó a la destrucción del primer templo. ¿Qué llevó a la destrucción del primer templo? La causa fue, como dice el Talmud, no bendecíamos por la Torá antes. ¿Qué significa que no? ¿Tan terrible es no bendecir por la Torá antes de estudiar Torá? ¿Por eso se destruyó el primer templo? Es decir, como explicó el Rabbeinu Nissim en su comentario en el Talmud, en Nedarim, que a pesar de que estudiábamos Torá constantemente en la época del primer templo, Dios sabía y conoce las profundidades del corazón, y Él sabía claramente que la Torá no era importante a los ojos de las personas en la época del primer templo. No estudiábamos Torá lishma, en aras de la Torá, sea lo que fuera que quiere decir. El punto es, para entender la Torá, para apreciar la Torá, no apreciábamos la Torá, la estudiábamos, pero no la apreciábamos en absoluto. Es decir, explica el Rebbe, no íbamos en el camino de la Torá, y esto es lo que el profeta dice, no ir en los caminos de la Torá. ¿Cuántos profetas? Irmiyau, Ishayahu, nos hablaron tanto de este tema. Es decir, no íbamos en la intención verdadera de la Torá, no estudiábamos la Torá en aras de la Torá, y por esto fue destruida la tierra de Israel y se destruyó el primer Beis Hamikdash, el primer templo. Por lo tanto, para que el pueblo de Israel podamos ser reunidos de vuelta en la tierra de Israel con Mashiach, etcétera, etcétera, tiene que haber dos cosas. Uno, tenemos que bendecir a la Torá, es decir, que la Torá tiene que ser importante a nuestros ojos, apreciar realmente la Torá, por lo que la Torá es. No porque yo la entiendo, porque ya acá no es una cuestión de estudiar, porque en la época del primer templo estudiaban la Torá, pero no la apreciaban. ¿Qué significa apreciar la Torá? Lishma, en aras de la Torá. ¿Qué significa Lishma? ¿Qué significa en aras de la Torá? Una idea es entender que hay un nois en la Torá, que hay quien entrega la Torá,
que Dios está dentro de la Toira. Como dice la Gemara en Shabbat también. Anoiji, la primera palabra de los 10 mandamientos es Anna Nafshik Sabis y Habis. Yo a mí mismo, dice Dios, me entregué en esta Toira. Y como dice también en Parshas Truman, Zohar explica, Ve'ikhu li Truma, tomen para mí una donación para construir el Mishkan, el tabernáculo. El Zohar dice, tómenme a mí, Ve'ikhu li. ¿Cómo me toman a mí? Dice Dios, a través de Toira. Truma, la palabra Truma es Toira con una letra Mem. La letra Mem son los 40 días que estuvo Moshe Rabbeinu en el monte Sinai para recibir las lujos, las tablas, etc. El punto es que Ve'ikhu li, dice Dios, tómenme a mí, a través de la Toira. Esto es lo que significa. En este contexto, hay otras explicaciones, sí, pero en este contexto, ¿qué significa? Apreciar la Toira, encontrar a Dios en la Toira. Saber que lo que estamos estudiando es la sabiduría divina. Te guste, no te guste, etc. Este es el primer asunto que tiene que existir, que fue la causa de la destrucción del primer templo. Este es el primer asunto que tiene que existir para que salgamos del exilio. El segundo asunto es Achdus Anifradim. Tiene que haber una unión de aquello que está separado, es decir, lo opuesto del odio infundado. El odio infundado significa algo que esencialmente está unido, separarlo. Te odio porque te odio, nada más. Somos un mismo pueblo, somos una misma cosa, pero te odio igual. Esencialmente estamos unidos, todo el pueblo de Israel son Koima, Ajas, Shleima. Somos un solo cuerpo, una sola cosa. Y sin embargo nos separamos. La mano derecha odia a la mano izquierda. ¿Cómo puede ser? ¿Ok? Tenemos que ir al otro extremo, al opuesto, a Ahavas Hinam, amor infundado. Y esto es la destrucción del segundo templo, odio infundado. Entonces tenemos que tener estas dos cosas, apreciar la Toira y el concepto de amor infundado, la unión de aquello que está separado. Estas dos condiciones se cumplen justamente en el estudio de Mishnah y no en el estudio de otras partes de la Toira. ¿Cómo es? El Rebbe explica. Hay tres partes en la Toira, básicamente. Mikra, que significa el texto escrito, Toira Shebiksav, la Torah escrita. El Tanaj, básicamente, Toira Nevim, Ksuvim, la Torah, los 5 libros de Moishe, los profetas, los escritos. Mishnah, es el segundo asunto de la Toira. Y el tercero es Gemara. Como explicamos anteriormente, que la Gemara es el desarrollo de la Mishnah. En la parte de Mikra, en la parte de los 5 libros de Moishe y el Tanaj en general, no hay un hidush, no hay una novedad de unión. No encontramos acá la expresión principal de la unión en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en el estudio de la parte escrita de la Toira no hay tanto lugar para desunión, para separación, para pirut, para separación. ¿Por qué? Porque acá no importa tanto, en las palabras del Rebbe, piskei dinim halacha lemaise, leyes prácticas, concretas. Nadie extrae, ningún rabino que se precie de sí mismo, extrae leyes concretas en la práctica solamente del estudio de la parte escrita de la Torah. De los 5 libros de Moishe, de los profetas. Nadie. No existe esto. Tenés que estudiar el Shulchan Aruch, el Código de la Ley Judía, tenés que estudiar la Gemara, el Talmud, tenés que estudiar los comentaristas, y así sucesivamente, hasta que llegas a una conclusión. Perfecto. Pero solamente... Y todo esto puede estar apoyado en algún versículo, en alguna... Ok, eso está bien. Pero solamente de estudiar la parte escrita de la Torá, nadie saca conclusiones halaja lemaise. Leyes concretas y prácticas para la conducción de un Yehudí todos los días, todo el día. ¿No? Entonces, automáticamente no hay lugar para discusión. Es verdad, hay montones de comentaristas. El Ramban dice esto, perdón, Nachmanides dice una cosa, Rashi dice otra, y el Ibn Ezra dice otra, y el Orahaim dice... un montón de comentaristas sobre entender el texto mismo. Pero no hay una discusión concreta sobre halaja lemaise. Estamos estudiando la parte revelada de la Toira. No hay una discusión concreta sobre leyes. En el Humash no existe esto. Entonces no hay lugar para separación. Yo digo así, vos decís así, no, el texto es esto, no, el texto es lo otro. No hay. Al respecto de leyes, lo subrayo, porque sí hay un montón de comentaristas que incluso entre ellos están en desacuerdo. Este rabino dice así, este rabino dice así, el texto significa esto, el texto significa lo otro. Pero halaja lemaise, leyes, no. De Humash no. De la parte escrita de la Toira, el Tanaj, no. E incluso si vamos a la cuestión de comprensión, entender... que ahí podemos decir, esta persona entiende así, esta persona entiende de la otra manera, hay separación, hay discusión. El entendimiento no es lo principal en la Torah escrita, de ninguna manera.
E incluso si la persona no entiende lo que está leyendo, tiene que decir una braja, una bendición para estudiar Torah, y se considera como cumplir la mitzvah de estudiar Torah, a pesar de que lee y no entiende. Entonces acá no hay un hidush, no hay una novedad, no está la expresión pura y esencial del concepto de separación o unión. No, acá no importa ni lo que entendés, y tampoco es una cuestión, un estudio que tiene que ver directamente con alhaja lemaise, leyes, ¿no? Porque no hay una novedad encima, más aún, no hay una novedad cuando bendecís por la Torá. Es decir, dijimos anteriormente que no respetaban la Toira, que no ven la presencia de Dios en la Toira, que no pensaban en quien entrega la Toira cuando estudiaban Toira, a pesar de que lo estudiaban, y eso era Lishma. O sea, no estudiar Lishma es cuando no percibían la presencia de Dios en la Toira. Esto es lo que dijimos anteriormente. Y cuando decís una braja, una bendición para estudiar la Toira, entonces ahí estás reconociendo que esta Toira no es una Toira, hay un dador de la Toira que es Dios, etc. Cuando uno bendice por el estudio de la Toira y estudia la parte escrita de la Toira, cada 2 por 3, kama pamim, dice, muchas veces uno dice y repite, dijo Dios, habló Dios. Entonces, ¿cómo te vas a olvidar de Dios en el estudio de la parte escrita de la Toira? Imposible. Cada 3, 4 versículos lo estás mencionando, el nombre de Dios. Entonces no hay una posibilidad de olvidarse de la presencia de Dios en el estudio de la Torá escrita. Quiere decir que solamente por el estudio de la Torá escrita no hay novedad, siempre fue igual. En la época del primer templo lo estudiaban y estaba mencionado Dios y representaba la unión. Alhaja lemaise no es una ley práctica. En la época del segundo templo también era lo mismo, es la misma Torá, y hoy en día también es la misma Torá, exactamente igual. En la parte escrita de la Toira no hay hidush, no hay novedad de expresar la unión donde probablemente habría separación. Porque acá no hay separación, no es concreto como ley, y cada 2 por 3 mencionas a Dios. Entonces tampoco hay un hidush, una novedad de decir, donde Dios estaría olvidado, acá lo mencionamos. No está cada 2 por 3. Entonces la parte de Mikra, la trae escrita concretamente, no es un hidush, no es una novedad, y no es lo que nos va a hacer salir del golus, por así decir, del exilio. Más aún, dice el Rebbe, podemos negar este asunto de la Torá escrita como el hidush, como la novedad que nos va a hacer salir del exilio, porque en esta parte de la Torá no se expresa la separación, la división, la diferencia que hay entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones. Porque en la práctica, en la Torá escrita, el resto de las naciones también la pueden estudiar. Entonces ni siquiera hay una expresión de lo especial, digamos, y la relación especial entre el pueblo de Israel y Dios. No, porque las otras naciones también la estudian. Sino que justamente la Torá oral, como dicen nuestros sabios en el Midrash, que incluso los tzedoikim, no importa todo el detalle de quiénes eran, estaban de acuerdo en ciertas cosas de la Torá escrita, lo que no es el caso con la Torá oral. En la Torá oral es algo especial, específico para el pueblo de Israel. Ok, entonces, no es de las 3 partes de la Torá escrita, no es la parte que está relacionada con la reparación de los problemas de la destrucción del primer templo, no apreciar a Dios, no estudiar Torá por el aprecio a Dios, no por la inteligencia de la Torá. Y el segundo asunto, tampoco vemos en la Torá escrita el hidush, la novedad de achdus, de unión. ¿Por qué? Porque tampoco hay lugar para separación. No hay discusión. Entonces no hay lugar para separación. Automáticamente no hay ninguna novedad de que estemos todos unidos. No hay ninguna razón por la cual estar separados. Bien. Pasamos a la segunda parte, la Gemara. La Gemara es pilpul, es el desarrollo lógico de las ideas de la Mishnah, y es la comprensión de las lógicas y las razones de por qué cada rabino que habla en la Mishnah dice lo que dice, qué está diciendo, para qué lo está diciendo, etc. Cada persona profundiza en esto y entiende de acuerdo a su intelecto y su capacidad y expresa su opinión. A mí me parece que la Mishnah dice esto, a mí me parece que la Mishnah dice lo otro, y discusiones y más discusiones. El Talmud está lleno de discusiones. Superficialmente hablando, claramente no hay unión. Todo lo contrario. Vos estudiás la Gemara, e incluso un rabino le puede decir al otro, lo que está diciendo es una tontería. ¿Qué clase de unión es eso? ¿No hay unión? No hay unión. Los que discuten unos con los otros, no solamente no se expresa unión,
sino que todo lo contrario. Al principio parecen como enemigos. Uno le dice esto, el otro le contesta al otro, el otro dice lo otro. Historias en la Gemara de un rabino que le hizo la vida imposible al otro. Historias famosas entre Rabban Gamliel y Rabbi Yoshua. No hay unión. Parecen enemigos. Y solamente nuestros sabios explican en la Gemara, justamente en Kiddushin, en otro lugar, es Vohev Besufa. Este es un versículo en Parshas Jukas. La explicación es Vohev, significa amor, Besufa, al final. Ok, discutimos no sé cuántas horas sobre qué significa esto en el Talmud, en la Halajá, en la ley, en el judaísmo, etc. Pero al final, Besufa, Vohev, hay amor entre los Yehudim, incluso aquellos que discuten. Mientras había una milhamta shel Toira, una guerra de Toira para entender los conceptos, Besufa, al final es Vohei. Vamos a apreciarnos. Al fin y al cabo somos Yehudim, somos una misma cosa, como dijimos antes. La raíz del alma todos iguales, etcétera, etcétera. Pero, esto es al final nada más. En la discusión, en lo ardiente de la discusión, de ninguna manera. Yo digo esto y vos decís lo otro. ¿Qué actus hay? ¿Qué unión hay? Ninguna, todo lo contrario. El Rebbe pone entre paréntesis una nota muy interesante. Es un poco profunda, pero es muy interesante. La Gemara del Talmud surge un psak din, una ley única, que al fin y al cabo decimos, bueno, tal opinión es la que seguimos. De esta manera, y es una única opinión y ya está, se acabó. Después de toda una discusión, seguimos esta opinión. Esa decisión, que es de la mayoría, y al fin y al cabo todos están de acuerdo, incluso el que no estaba de acuerdo, cuando se le dice, bueno, mira, perdiste la discusión a otra cosa, está de acuerdo también con esa ley, eso ya pasa a ser parte de la Mishnah. Ya no hay Gemara. Eso ahora es parte de la Mishnah. De hecho, el Rebbe dice, mira, en tal lugar en el Shulchan Aruch, en tal otro lugar en el Shulchan Aruch, el punto es que la conclusión de toda la discusión sale del ámbito de Gemara, donde hay discusión, guerra, problemáticas, etc. Y la conclusión pasa a estar en el ámbito de Mishnah, en donde es claro, concreto, esto es así, y ya está. ¿Por qué es así? Ok, vamos a estudiar las páginas de Gemara donde se discute esto, y vamos a ver que uno dijo así, el otro dijo así, el otro dijo esto, el otro, prueba contra prueba, y llegamos a esta conclusión. Pero la conclusión ya es parte de la Mishnah. Entonces no me vengas a decir hay unión en la Gemara porque hay una conclusión final. No, porque la conclusión final ya no es Gemara, ya es Mishnah. Es otra historia. Esto es al respecto de unión. Y lo mismo ocurre con el estudio, es justamente entender los asuntos con el intelecto humano y no porque fueron recibidos así de Alajale Moishe mi Sinai, porque Dios dijo en el monte Sinai a Moshe, ¿no? Entonces no hay un aprecio de la Toira en la Gemara por de dónde viene la Toira, por no hice la Toira. De hecho, uno puede por quien dio la Toira, que es Dios, uno puede estudiar páginas y páginas de Gemara y no dice ni una vez la palabra Dios, ni una vez el nombre de Dios. Entonces, en el estudio de Gemara está constantemente involucrado el intelecto humano, mi opinión, mi forma de encarar los asuntos, mi enfoque, yo, no Dios. Recién después, al final de todo, uno puede decir, sí, mirá, la ley, la halajá, ¿qué significa halajá? Bueno, la ley es lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere que no hagamos, lo que quiere que sí hagamos. Pero en la Gemara no se ve esto. Entonces, en la Gemara tampoco encontramos la reparación para los dos problemas de la destrucción de Beis Hamikdash, del templo. Como dijimos anteriormente, por un lado, el asunto número uno, unión. O sea, la separación, esto fue el problema. No hay unión en la Gemara. Y por el otro lado, el aprecio de la Torah Lishma, la Torah por sí misma, porque es una cosa que Dios entregó. Esto tampoco lo vemos en la Gemara. Muy diferente es la Mishnah. Muy diferente es la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? El Rebbe explica así. La Mishnah se ocupa de Piskei Alochis Lemaise, leyes concretas. ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Debo hacer esto o no debo hacer esto? Y hay que entenderla, dice el Rebbe. Entre paréntesis pone, hay otras opiniones como el Rambam, y como está explicado en otro lugar, en el Shulchan Aruch del Alter Rebbe, que hay opiniones que dicen que la Mishnah no importa, no es fundamental cuando uno estudia Mishnah, la comprensión de las razones de la Mishnah, de por qué dice este rabino esto, por qué dice el otro. Eso no es el estudio de Mishnah, eso ya es Gemara. Estudio de Mishnah es, esto es lo que dice este rabino, esto es lo que dice Rabbi Meir, esto es lo que dice Rabbi Yehuda y a otra cosa. Y en todo esto,
Todas las personas que estudian Mishnah están de acuerdo con lo que dice la Mishnah. No hay opiniones. No es que en el texto de la Mishnah no hay opiniones. Está lleno de opiniones. Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Yosi, está lleno de opiniones que discuten entre ellos. Pero todos los que estudian la Mishnah, todos están de acuerdo que cada una de esas opiniones son Divrei Elohim Chaim. Son las palabras del Dios viviente. Son expresiones de Halacha Lemaise, leyes concretas en este mundo. Y por lo tanto, cualquier persona que se equivoca en el estudio de Mishnah y cualquier rabino que está legislando y se equivoca en algo que está escrito en la Mishnah y dice, por ejemplo, a esta hay que sacarle plata y devolvérsela al otro porque la Mishnah dice esto, pero la Mishnah dice lo otro, entonces tiene que devolver, el juez mismo tiene que devolver el dinero a quien se lo sacó, porque se equivocó en algo que está escrito y mefurash, claramente. Entonces no existe el equivocarse y decir, oh, perdón, me equivoqué y el dinero ya quedó, salió de este bolsillo y se puso en el otro bolsillo de la otra persona. No, ahora, por cuánto te equivocaste en algo que estaba claramente escrito, tenés que sacarlo de acá y ponerlo allá. Dicho de otra manera, a pesar de que en la Mishnah hay discusión, hay reglas de interpretación de la Mishnah. De cuando discuten Rabbi Yehuda con Rabbi Meir, la halajá es como Rabbi Yehuda. Entonces, a pesar de que hay opiniones, punto número 1, cada opinión es la expresión de Divrei Elohim Chaim, las palabras del Dios viviente. Esto está expresado respecto de Beis Shammai, Beis Hillel, discutieron montones de años y al fin y al cabo, Eilu Divrei Elohim Chaim. Tanto esto como aquello son las palabras del Dios viviente. Son expresiones de Dios. Pero aún así, todo el mundo está de acuerdo que la halajá es de una manera. Beis Shammai y Beis Hillel, la halajá es como Beis Hillel y se acabó. Es una regla que está junto con la Mishnah. Entonces, a pesar de que hay discusión, pero hay Achdus, hay unión, en donde todo el mundo está de acuerdo qué es lo que dice la Mishnah y cuál es la conclusión de la Mishnah, y punto, y se halajá lemaise. Entonces, de vuelta, leyes concretas donde no hay discusión. Achdus. Esto es unión. Y a través de esto mismo, que todos están de acuerdo con un mismo din, una misma ley, a pesar de que no opinan todos lo mismo, con esto mostramos que acá hay un Dios. En el mundo vemos multiplicidad, pero Dios es uno solo. Y esa multiplicidad, a pesar de que hay multiplicidad, hay un solo Dios. Y tenemos que pensar en esto constantemente. Decimos 2 veces por día, Shema Israel, escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Lo único que hay es Dios. Si quieres profundizar, el punto es que, de vuelta, en las palabras del Rebbe, a pesar de que hay discusión en la Mishnah, por cuanto todos están de acuerdo en un mismo din, de vuelta, discusión Beis Shammai, Beis Hillel, la halajá como Beis Hillel, discusión Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, la halajá como Rabbi Yehuda. Estamos mostrando que es Dios quien entrega la Toira, que a pesar de la multiplicidad que vemos, hay un Dios detrás de todo esto y es un único Dios, y es una Toira única a un pueblo judío único. Entonces, paso número 1, Achdus, unión. En la Mishnah lo vemos claramente, halajá lemaise, en un mundo donde podríamos discutir, en un mundo donde podríamos encontrar diferentes opiniones, y en la práctica encontramos diferentes opiniones, todos están de acuerdo en un psak din, en una ley, una forma de ver las cosas y nada más. Esto es Achdus, esto es unión, en donde podría no haber unión. En el caso de Humash, de los 5 libros de la Torah, en el caso de Tanaj, ni siquiera hay lugar para discusión. Entonces tampoco la novedad es que hay unión, porque ni siquiera habría lugar para discusión. Pero en el caso de la Mishnah sí hay lugar para discusión. Es halajá lemaise, es concreto. ¿Tengo que hacer así o tengo que hacer así? ¿Qué hago? Los 5 libros de Moishe y el Tanaj no hablan de qué hago y qué no hago. No es halajá lemaise, no es concreto leyes, pero la Mishnah sí. Y sin embargo todos están de acuerdo con una misma forma de ver las cosas, una misma opinión de qué es lo que hay que hacer en la práctica. Entonces ahí vemos Achdus. Y en particular, continúa el Rebbe, el segundo asunto, la destrucción del Beis Hamikdash era por la Toira, porque no apreciaban la Toira, no encontraban a Dios en la Toira. En particular, dice el Rebbe, los sabios de la Mishnah, como escribe el Alter Rebbe, son Ikar, Piskei Alochois, Shelahem, principalmente las decisiones legales de ellos no eran por lo que el intelecto de ellos dictaba, sino porque lo que recibieron de boca en boca hasta Moishe Rabbeinu. Quiere decir que en el estudio de la Mishnah, en cada opinión de la Mishnah que ves expresado, esto es lo que le dijo Dios a Moishe en el monte Sinai. Esto es lo que me dijo mi maestro, que se lo dijo su maestro, que se lo dijo su maestro, que lo dijo Moishe Rabbeinu, que lo recibió de Dios en el monte Sinai. En cada milímetro de la Mishnah que encontrás, esto es lo que Dios dice. Esta es la opinión de Dios. Quiere decir que con el estudio de Mishnah especialmente, reparamos
justamente los dos problemas de la destrucción del primer templo, no respetar la Toira, no encontrar a Dios en la Toira, Lishma, en aras del nombre de Dios. Esta es la explicación en este contexto. Hay otras, con el estudio de Mishnah lo reparamos, porque cada opinión en la Mishnah, cada línea en la Mishnah, está hablando de lo que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinai. Y en el segundo asunto, la unión en un lugar en donde podría haber terrible separación, terrible discusión, alájale maíz en la práctica, hago así o hago así, me pongo la equipa o no me pongo la equipa, me pongo esto, hago lo otro, etc. Vemos que todos están apuntando a un mismo lugar. A pesar de haber discusión, todos apuntan a un mismo lugar. Hay una regla específica. Veishama Beisilel, la alajás como Beisilel, se acabó. Rabbi Yehuda Rabbi Meir, la alajás como Rabbi Yehuda, se acabó. Entonces esto es lo que genera, por eso explica, esto es lo que significa la frase de nuestros sabios en el Midrash, Ein kol hagalios ha'elu miskanses ela bizchus hamishnayos. Todos estos exilios, así está escrito literalmente, todos estos exilios se reunirán solamente por el mérito del estudio de Mishnah. Que podamos estudiar Mishnah, que podamos disfrutarla, sentir esta unión, sentir a Dios en la Mishnah, y que esto acabe con este golus, con este exilio rápido en nuestros días con la venida de Mashiach.